últimas 2 semanas, vamos a ver, son más, pero en las últimas semanas hemos estado analizando ¿el qué? El tema de la constancia. Estamos hablando de una constancia que es espiritual, ¿verdad? Porque hay una constancia en lo natural, donde yo soy constante para alcanzar algunas metas, cosas que me he propuesto. Pero hay una constancia espiritual que es la que ha venido del Señor para su amada iglesia. ¿Cuántos estamos en acuerdo? Es una constancia espiritual la que hemos recibido de parte del Señor. ¿Para qué? Para ser constantes desde el momento que recibimos a Cristo y no abandonar la carrera hasta llegar a la meta. Y la meta es alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos en acuerdo? Amén, así es. Y en esta noche vamos a seguir analizando el tema de la constancia como iglesia. Anteriormente vimos la constancia como personas, personal. El ser constantes cuando tomamos decisiones, cuando nos unimos en matrimonio, cuando formamos una familia, cuando en nuestro servicio al Señor y muchas cosas más. Pero ahora, la semana pasada y esta, estamos analizando el tema de la constancia como iglesia, como cuerpo. ¿Se recuerdan? Bien. Entonces, vamos a ir a la palabra que dice: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando comencé a leer este versículo, mire qué dice: esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la iglesia del Dios viviente? Levantemos nuestras manos. Yo, diga, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Yo conformo el cuerpo de Cristo. Entonces, en esta noche estamos analizando la constancia espiritual como cuerpo. Y vemos aquí que dice: esta es la iglesia del Dios viviente. O sea que usted y yo conformamos la iglesia de Cristo. Es una iglesia conformada de acuerdo al diseño de Dios, no al diseño de ningún hombre, no al pensamiento de ningún hombre, no bajo los conceptos de hombres, sino fue diseñada en el corazón de Dios. Y hoy tenemos el privilegio de conformar la iglesia de Cristo. Amén. Por eso es tan importante analizar lo que es la constancia espiritual que vivimos como iglesia, como el cuerpo del Señor. Y dice: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta pasaje está en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, la parte B. Vamos a ver las preguntas que es a continuación de acuerdo al versículo que leímos. ¿Cómo concibe Dios a la iglesia? ¿Como columna y fundamento? ¿Como débil y necesitada? ¿Cuál sería? La A. ¿Qué dice este grupo de acá? La A. ¿Y el grupo de acá? La A. Todos estamos en ese mismo acuerdo, que es
La respuesta correcta es como columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. Bien. Continuamos con las preguntas. Segunda pregunta. Si la iglesia es columna y fundamento que sostiene A, la tradición, B, la verdad, ¿cuál sería? La B, que es la verdad. Correcto. Y hay algunos conceptos que vamos a enfatizar en esta noche con respecto a este análisis. Tanto una columna como un fundamento tienen la característica de ser sólidos, firmes, con la capacidad de sostener lo que se apoya sobre ellos. Si nosotros hemos observado, hoy día se están construyendo un sinnúmero de edificios que van a ser, son torres que están construyendo hoy día. Si hemos sido observadores, vemos que ponen un fundamento bien sólido, pero también van muchas columnas. ¿Para qué? Para sostener el peso que va a llevar ese edificio. ¿Sí? Pues es lo mismo. Mire acá, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y vemos aquí que dice que el concepto para enfatizar que tanto una columna como un fundamento tienen la característica de ser muy sólidos, firmes, con la capacidad de sostener lo que se apoya sobre ellos. Por su naturaleza y diseño, la iglesia está calificada y habilitada como columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo. Esa es la verdad nuestra. No podemos proclamar otra verdad, es Cristo. Esa es la verdad en la cual se sustenta la iglesia del Señor, Cristo. Cristo. En la iglesia de Cristo no se levanta a un pastor, no se levanta a un hermano, por el don, lo que tenga, perfecto, muy bueno, pero el que se levanta es Cristo. Al fin y al cabo, si usted y yo tenemos un don, ha venido de parte del Señor. Entonces, quien es levantado es Cristo. Amén. La verdad es lo puro y lo auténtico, y la esencia de la verdad es el Señor. Esta verdad ha transformado la vida de quienes formamos parte de la iglesia. Esa verdad que es Cristo, un día llegó a nuestras vidas y ha habido una transformación que el Señor ha hecho a través de la obra redentora de Cristo. Pero también su palabra nos instruye cómo vivir en esta tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su iglesia en esta tierra? Y vemos que esa verdad ha transformado la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Amén. Sí. Continuamos enfatizando algunos conceptos. Por lo anterior, la iglesia expresa con su ejemplo y declara con su boca la verdad de Dios, que es la única que tiene el poder de transformar al ser humano y hacerlo libre de la esclavitud del pecado.
La iglesia expresa, usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, expresamos la verdad, no solo con nuestros labios, sino con la vida que vivimos diariamente. Cuando hablamos, ¿cómo estamos hablando? ¿Estamos expresando la verdad de Cristo o estamos expresando nuestras propias verdades? Estamos caminando como el Señor nos instruye, como el Señor mismo, Jesucristo, caminó en esta tierra durante Él estuvo acá. Verdaderamente Él manifestó a su Padre. Y Él decía, lo que el Padre hace, eso es lo que hago yo. Usted y yo hacemos lo que hemos visto a nuestro Señor Jesucristo hacer en esta tierra. No solo son palabras, son acciones, son hechos evidentes que se manifiestan en la iglesia de Cristo para que el mundo conozca la verdad que es Él. Otro punto. Sin la presencia de la iglesia en el mundo, la sociedad estaría mucho más corrompida de lo que ahora está. Por eso la semana anterior mirábamos la influencia que tiene la iglesia. ¿Para qué el Señor tiene su iglesia? Para saber representarlo. Y hoy día la maldad fuera mucho más, pero la iglesia de Cristo se ha levantado con poder y autoridad para proclamar a Cristo. Y cada día se van añadiendo más los que Él está llamando a través de su iglesia. Por eso es tan importante que nosotros que somos su iglesia lo anunciemos cada día. Lo anunciemos, hablemos del Señor. Invitemos a venir a los pies de Cristo. Es tan importante que la iglesia en el propósito de Dios se mueva en esta tierra. Que la iglesia de Cristo ya deje de estar viendo, solo observando, sino que sea utilizada para que el poder transformador de Cristo transforme las vidas de aquellos que todavía no le han conocido. Sin embargo, y a pesar del aumento del pecado, la verdad de Dios tiene quien la transmita y modele con la autoridad de exponerla y ponerla en alto. Lo que hablábamos anteriormente. Usted y yo, amados, cada uno de nosotros, hay propósito para nosotros en esta tierra. Y es que somos los que exponemos al mundo la verdad que es Cristo. No solo es estar el domingo en la reunión, no solo es estar cualquier día de la semana en diferentes reuniones, no solo es estar presto a dar el servicio dentro de la iglesia, es allá afuera también, es proclamando a Cristo. Es proclamando a Cristo. Ese es el propósito por el cual Cristo nos llamó. Y nos ha hecho nuevas personas. Y no solo, y esas nuevas personas, hay una nueva vida, que es la vida de Cristo mismo que se manifiesta a través de usted y de mí. Cuando entendemos estas verdades, realmente nuestra vida va a ser un modelo para allá a los del mundo. Y quiero detenerme un poquito en esta parte que estábamos viendo. Y dice, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento
de la verdad. La iglesia, que es conformada por todas las personas que por fe nos hemos entregado a Cristo, estamos bien entendidos que es la iglesia de Cristo. Nosotros, puede decir yo. Puede decir yo. Ahora digamos nosotros. Nosotros como cuerpo, como iglesia. Entonces a nosotros es que se nos demandará todo que se cumpla ese objetivo por lo cual hemos sido llamados a conformar la iglesia de Cristo. Somos nosotros los comisionados de sostener la verdad, del evangelio. Y esa verdad es Cristo, porque la base definitiva de esa verdad es Cristo. ¿Quién es la base? Cristo. ¿Quiénes somos las columnas? Su iglesia. Su iglesia. Dice fundamento y columna ¿de qué? De la verdad. Esta iglesia poderosa en el Señor se levanta en medio de los tiempos para proclamar la verdad de Cristo, aunque sean tiempos peligrosos, donde se levantan las falsas enseñanzas, donde se levantan las herejías, donde se levantan cosas de hombres. Esta iglesia se levanta en el poder y la autoridad de Cristo para manifestar la verdad que es Cristo mismo. Esa es la labor nuestra. Esa es la labor nuestra. Como cuerpo, siempre manifestar la verdad que es Cristo. Si otros creen muchas cosas que se levantan, la iglesia de Cristo permanece firme en sus convicciones, proclamando la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra, a través del apóstol Pablo, llama a los creyentes en Cristo su iglesia, y es la encargada a cuidar la estructura que soporta o sostiene nuestro mensaje del evangelio, que es Cristo, ya que somos sus representantes en esta tierra. ¿Quién es la representante de Cristo en esta tierra? Yo. Nosotros, su iglesia, somos sus representantes. De usted y de mí dependen que la gente del mundo conozca al verdadero Cristo. No a aquellos que presentan algo que no tiene que ver nada con Cristo. Es el propósito para nosotros saber representar a Cristo. Esa es la iglesia de Cristo que se le ha encomendado de mantener la verdad en tiempos tempestuosos donde se levanta la incredulidad, las herejías, las mentiras disfrazadas de verdad. La iglesia no se esconde, siempre está al frente y levanta su verdad, que es Cristo, en una posición donde se puede ver y puede ser admirada por el mundo. Usted y yo como iglesia no podemos estar escondidos. Usted y yo como iglesia tenemos que dejarnos ver por el mundo. La iglesia de Cristo no puede estar escondida. Tiene que dejarse ver. Pero cuando se deja ver y que fluye, quien fluye de su vida es Jesucristo. Es Jesucristo. Es la iglesia de Cristo que se le ha encomendado mantener la verdad en todos los tiempos. La iglesia no se esconde. La iglesia se deja ver. La iglesia de Cristo se manifiesta ante el mundo en todo tiempo, anunciando a nuestra verdad, que es
Cristo. La función de la iglesia no es llamar la atención para sí misma, sino de manifestar a Cristo. No es para llamar la atención para nosotros mismos, es para llamar la atención de las personas para que vengan a Cristo, que es la verdad. La iglesia se mantiene firme, sin peligro de desplomarse por el peso de la falsa enseñanza o por los miedos o temores que pudieran venir. La iglesia se mantiene firme, toma la autoridad de Cristo y anuncia la verdad. Amén. Amén. ¿Todos estamos anunciando la verdad en estos tiempos? Amados, este próximo domingo hay una reunión evangelística. Es el tiempo que tomemos para ir allí donde el vecino o donde alguien que vaya por la calle y le entreguemos una invitación. Esa invitación usted la da, pero quien la respalda es Cristo. Y esas personas van a ser confrontadas por el Espíritu Santo para poder venir y recibir lo que Cristo les tiene reservado a ellos. Amén. ¿O no lo cree? Lo creemos, claro que sí lo creemos. Entonces el domingo aquí van a haber muchas personas que nos van a estar visitando como iglesia, pero realmente quien les atrae es Cristo. Nosotros cumplimos con la responsabilidad de entregarles invitación, de hablarle y invitarlo, pero Cristo es el que convence, el Espíritu Santo es el que convence y Cristo da la salvación. Amén. Y continuamos con la segunda lectura. La segunda lectura dice: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Las preguntas a continuación, de acuerdo a lo que leímos en la palabra. ¿Qué hemos recibido los hijos de Dios? ¿Qué hemos recibido? Un reino, ¿qué dice? Inconmovible, indestructible, que no se puede mover, que no se puede cambiar, que fue diseñada por Dios mismo. Entonces dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servirle a Dios y agradarle con temor y reverencia. Y vimos la respuesta correcta, que es la letra A, que es un reino inconmovible. Pregunta 2. ¿Qué entiendes por inconmovible? A, que es insensible y autoritario. B, que no se puede mover o alterar. La B, ¿por qué? Porque no se puede mover ni alterar. Y es un reino que perdurará por toda la eternidad. Es un reino que perdurará por toda la eternidad. Y hay algunos conceptos que enfatizar de acuerdo a lo que hemos leído. El día en que nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, no solo vimos el reino, sino que entramos a Él. Somos ciudadanos del reino de Dios. Mire que
enfatizar esto tan poderoso. El día que usted y yo nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, no solo vimos el reino, sino que entramos a Él. Podemos darle un aplauso al Señor por esto tan poderoso. No solo lo vimos, sino que entramos al reino de Dios. ¡Qué hermoso! Y entonces nos constituimos como ciudadanos del reino de Dios. Es nuestra ciudadanía celestial. Otro punto. Hoy, como hijos de Dios, tenemos la certeza de ser ciudadanos de ese reino. Por eso es tan importante entender que ahora somos ciudadanos de ese reino que es inconmovible. Si bien esta realidad representa un enorme privilegio que el Señor nos ha dado, hay algo más que Él ha decidido hacer, y es que como su iglesia recibamos su reino no solo para experimentarlo, sino para exponerlo al mundo. Lo mismo, todo lo que se nos da de parte del Señor es para poderlo dar a otros. El Señor nos ha permitido entrar a su reino, ser ciudadanos de su reino, pero hay un propósito, un objetivo, que usted y yo presentemos ese reino a los demás para que ellos también anhelen, deseen entrar a ese reino. Exponer al mundo ese reino. La característica del reino que se menciona aquí tiene que ver con algo que no puede ser sacudido, movido, alterado o conmovido. Todo esto indica que el reino de Dios tiene una esencia de constancia que perdura desde siempre y hasta siempre. ¿Qué dice que indique el reino de Dios tiene una esencia? ¿Cuál es esa esencia, amados? Esa esencia de constancia, dice, que perdura desde siempre y hasta siempre. Nunca termina. No puede haber nada más constante en el universo que el reino. Cuando tomamos conciencia de la dimensión y el valor del reino en nuestras vidas, se produce en nuestro interior una actitud de agradecimiento constante al Señor. Mire, hay una virtud que se llama agradecimiento, pero hay una virtud espiritual que nos permite ser constantes en vivir en esa gratitud de todos los días. Porque muchas veces nosotros venimos delante del Señor y venimos con una gran necesidad de algo. Quizás estamos pasando por alguna situación difícil y venimos. Y el Señor, en su misericordia, nos hace aquella petición que nosotros delante de Él presentamos. Pero nos olvidamos luego de todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, es una gratitud que se manifiesta, pero no es constante. Porque ya algo no hace el Señor a lo que usted quiere y entonces dice, ¿para qué?
pero esa gratitud espiritual que el Señor ha puesto en su iglesia es una gratitud constante que se manifiesta todos los días de nuestra vida. Y en esa gratitud podemos servir al Señor y ser constantes en todo lo que somos en el Señor y lo que hacemos para el Señor. Nunca puede ir separado el servicio de la gratitud. Cuando hay gratitud espiritual en mi vida, todo lo que yo hago para el Señor lo voy a hacer porque sé para quién es. Y lo voy a hacer porque nunca me olvido de que Él ha hecho cosas más grandes por mí que lo que yo pueda hacer por Él. Cuando tomamos conciencia de la dimensión del valor del reino, en nuestra vida se produce en nuestro interior esa actitud de gratitud. Continuamos enfatizando algunos conceptos. Ese agradecimiento se expresa en una vida de servicio. La palabra servir en su sentido original incluye la idea de adoración. Esto implica que nuestro servicio al Señor es una extensión de una actitud de adoración constante a Él con nuestra vida entera. Fíjese que un día me llamó mucho la atención que me puse a estudiar algo del servicio al Señor. Y en una versión bíblica hablaba del servicio al Señor. Y en otra versión dice de adoración al Señor. Porque en el griego la palabra servir es adoración. Entonces, cuando usted sirve al Señor, usted es un adorador. Y cuando yo y usted somos adoradores, vamos a hacer todo nuestro servicio como un olor fragante de adoración al Señor. Por eso no podemos estarnos quejando cuando servimos. Servimos en adoración o mejor no lo hagamos. Porque si vamos a servir quejándonos, ya eso le quita la esencia a la gratitud. Servimos al Señor con agradecimiento, un agradecimiento que no tiene fin, es constante todos los días de nuestras vidas. Nunca olvidemos esto, amados. También otro punto. Nosotros muchas veces decimos, es que en la iglesia hay muchos servidores, y es cierto. Pero usted en su casa puede servir al Señor yendo de rodillas delante de Él y comenzar a orar por sus hermanos en la fe. La palabra de Dios lo dice. Que oremos por todos los hermanos en la fe. También puede servir al Señor orando por aquella gente que todavía no ha conocido del Señor, para que el Señor quite toda venda que esté estorbando su visión espiritual para que venga a los pies de Cristo. También puede servir llevando el mensaje del evangelio hacia allá afuera también. Hay muchas formas de servir. Puede servir cuando ve al hermano necesitado y que necesita su ayuda espiritual y económica. Podemos servir al Señor. No solo es servir en las cuatro paredes, es parte, pero también
podemos servir al Señor. Todo es disponer nuestro corazón y que esté lleno de gratitud para poderlo servir donde Él nos indique. Amén. 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 Gracias, Señor. Hay un propósito sublime en mantener una adoración constante y es agradar al Señor, pero lo debemos hacer teniendo presentes dos ingredientes infalibles: el temor y la reverencia a Él. Adoración es temor, pero no es un temor que causa miedo, es un temor reverente al Señor. Es un temor muy diferente que no le va a traer miedo. Es un temor que usted no va a querer ofenderlo por nada ni por nadie. Es un temor que para usted Cristo es lo primero, Cristo es lo segundo, Cristo es lo tercero. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Siempre en su corazón va a haber esa gratitud y nunca va a olvidar quién es su prioridad, que es Cristo. Amén. Esa gratitud el Señor la ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, para que en esa gratitud vayamos en adoración al Señor todos los días de nuestra vida, constantes en vivir en esa vida de adoración al Señor. Allá en nuestros hogares, allá donde trabajamos, allá en la universidad, donde sea que la planta de nuestros pies se ponga, allí vamos a vivir en ese agradecimiento que nos lleva a ser adoradores en espíritu y verdad. Muchas veces confundimos que adoración es un canto suave. Muchas veces confundimos que adoración solamente se enfoca en un canto. Adoración es total entrega a nuestro Señor. Adoración es Cristo. Es Cristo mismo. Él no dudó en entregar su vida y en la cruz por usted y por mí. Adoración al Padre. Y usted y yo también hemos sido capacitados como la Iglesia de Cristo para vivir en esa constante adoración a Él. Adoradores en espíritu y verdad. Y voy a entrar un momento también en esta parte de este versículo. Que dice en Hebreos 12:28, el versículo que estábamos viendo. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Qué significa inconmovible? Inconmovible es que no se puede cambiar, es que no se puede alterar, es que no se puede destruir y que permanece para siempre. Ese es el reino que Dios nos ha permitido entrar, inconmovible. El diseño de Dios para su iglesia y para su reino, nadie lo puede destruir. Nadie lo puede cambiar. Nadie es inconmovible. Lo que fue diseñado para su iglesia permanecerá para siempre. Amén. El reino de Dios es un reino espiritual al que solo se puede acceder mediante el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no puede ser
sacudido ni movido. Los reinos de este mundo van y vienen, pero el reino de Dios permanece. El reino de Dios es eterno, permanecerá para siempre. Mire qué diferencia. Los reinos del mundo se mueven. En la historia han habido muchos reinos que se han levantado, sin embargo, hoy no están. Y los que quizás estuvieran, van a perecer en algún momento. Pero el reino de Dios jamás será destruido. El reino de Dios jamás será conmovido. Es inamovible. Fue diseñado por Dios mismo y permanece para siempre. Ese reino es el que hemos recibido, amada iglesia. Es ese reino inconmovible. Ese reino es el que hemos recibido, donde hemos sido perdonados. Fuimos reconciliados con Dios por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios y pertenecemos a ese reino inconmovible. Y estamos agradecidos. Y con esa misma gratitud podemos servir, adorar a Dios y queremos agradarle en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Jesucristo es nuestro Rey y Señor por siempre. Amén y amén. Bendito el Señor que nos permitió un día, por causa de su Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, el que abriéramos nuestro corazón para recibirle como Rey y Señor. Ese reino de Dios tiene un Rey y se llama Jesucristo. A Él nos rendimos, a Él servimos y para Él vivimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Por tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Y hoy hemos entendido claramente, Señor, que somos tu iglesia, la iglesia del Dios viviente. Un Dios que está vivo y permanece vivo por siempre. Muchos dioses han desaparecido. Muchos dioses que los hombres han levantado están allá en las tumbas. Pero nuestro Dios es el Dios viviente. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Padre, te damos gracias por habernos traído a tu reino inconmovible. Eso somos tu iglesia. Pertenecemos a un Dios vivo. Y somos los que anunciamos tu verdad. Y tu verdad se llama Jesucristo. A esa verdad es que levanta tu iglesia en esta tierra. A esa verdad es la que predica tu iglesia en esta tierra. Padre, ayúdanos y sosténnos firmes cada día en nuestras vidas para permanecer llevando el mensaje del evangelio a todos aquellos que aún no te han conocido, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque pertenecemos a ese reino inconmovible. A ese reino que nunca pasará, que permanecerá por siempre. Gracias, Dios, porque esto nos afirma, nos establece en ti y queremos ser constantes en nuestra vida espiritual. Que todo aquello a lo que tú nos has llamado no lo dejamos a medias, que somos perseverantes, constantes en esa vida espiritual y llegamos y llegaremos a la meta tomados de tu mano, Señor. Esa meta es, oh Dios mío, Jesucristo mismo.
Padre, muchas gracias. Te agradecemos y te bendecimos en esta noche por todo lo que tú has hecho, Señor, y sigues haciendo a favor de la humanidad. Solo nos resta a tu amada iglesia predicar tu evangelio, para que aquellos que no te han conocido se arrepientan, Señor, te conozcan y por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo vengan a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.